Lecturas del sábado de la quinta semana de Pascua, del libro de los Hechos capítulo 16, verso 1 al 10. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 18 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, hermanos, Jesús es muy claro. Jesús no se anda con rodeos. Él nos da a entender que el seguirlo a Él significa también que compartiremos de su suerte. Seremos rechazados e incluso odiados por el mundo. Él es claro. Él nos advierte que el mundo nos odiará. Y por el mundo no significa el mundo físico, los árboles, las plantas, las montañas, no, sino todo aquello y todos aquellos que le han dicho no al primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Le han dicho no a Dios y le han dicho al dinero: tú eres mi Dios. Han hecho del dinero su Dios. Han hecho del éxito su Dios, del poder, del control, del libertinaje. Él nos advierte que el mundo nos odiará. Y es que ser un verdadero católico a veces significa tomar decisiones o hacer opciones que no son populares, que no van con la corriente del mundo. Como dice el dicho: para donde va Vicente va toda la gente. Para allá donde se ve el montononón de gente, pues entonces si allá hay más, eso quiere decir que allá está la verdad. Eso quiere decir que eso es. No. Ser un verdadero católico es, como dice Jesús, ir
entrar por la puerta estrecha e ir muchas veces por el camino escabroso. Y nuevamente, tomar decisiones o hacer opciones que no son populares. Por ejemplo, estar a favor de la vida cuando hay leyes que protegen la práctica de los abortos. Han pasado leyes aquí en esta gran nación de Estados Unidos, donde una mujer puede decidir a tener un aborto en cualquier etapa de los 9 meses, hasta un día antes de su parto. Y hay protestas, y hay marchas, y hay reuniones donde se grita que es el derecho a escoger, que es el cuerpo de la mujer. Pero seguir a Cristo, ser un verdadero católico, es estar a favor de la vida, es proteger la santidad y dignidad de la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y no porque un anciano está muy enfermizo o una persona está muy enfermiza y va a ser una carga para la familia, va a ser una carga para la sociedad. Entonces, ¿qué? Hay que ayudarlo a buen morir. No, proteger la vida nuevamente desde la concepción hasta la muerte natural, estar a favor de la vida. Otro ejemplo, estar a favor del matrimonio instituido por Dios, desde el principio, porque el matrimonio no lo inventó el hombre. Si ustedes quisieran saber quién lo inventó o quién se lo imaginó, fue Dios Padre. Y nosotros podemos leer en el libro del Génesis, en los primeros capítulos, cómo el Señor formó al hombre del polvo y formó a la mujer también como la ayuda adecuada para el hombre. Y les dijo: crezcan y multiplíquense. Desde un principio fue el Padre Celestial el que instituyó el santo matrimonio entre un hombre y una mujer. Atención, entre un hombre y una mujer. Y esto no es popular hoy en día. No es popular. Si tú dices que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, tú no estás al corriente. Tú eres un anticuado. Tú no estás a la moda. Porque hoy tú te puedes casar con quien tú quieras y donde tú quieras. Hombre con hombre, mujer con mujer. Al rato, ¿qué va a pasar? Hombre con perro, mujer con gato. Pero ser un verdadero católico es estar al favor del matrimonio, es proteger igualmente la santidad y dignidad del matrimonio instituido por Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es solamente una institución civil, no es solamente algo humano. El matrimonio, mis hermanos, es un sacramento. Como nos enseña la Iglesia Católica, por allá en el párrafo 1601, dice: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Y el mundo podrá gritar lo contrario. Y las naciones podrán crear leyes que digan lo contrario. Pero si yo soy un verdadero católico, yo sigo la sana enseñanza de la Santa Madre Iglesia Católica. Como una vez escuché yo a Jesse Romero diciendo: si las leyes dicen una cosa y la iglesia dice otra, yo hago lo que dice la iglesia. Yo hago lo que enseña la iglesia. Yo me esfuerzo por cumplir
la voluntad de Dios y la sana enseñanza de la Iglesia Católica. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes, dice Jesús. Si al Hijo de Dios encarnado el mundo lo odiaba, ¿qué se podrá esperar de nosotros? Cantidad de veces he escuchado decir a hermanos y a hermanas: desde que me acerqué a Dios tengo muchas pruebas. Desde que le entregué mi vida a Cristo tengo más tentaciones. Desde que me decidí a seguir y servir a Cristo tengo muchos problemas. Desde que empecé a rezar el rosario tengo muchas perturbaciones. Pues claro, porque tú has escogido el camino de la verdad, tú has escogido el camino de la vida, tú has escogido el camino que lleva al cielo, y Satanás no está muy contento con eso y hará todo lo posible para poner obstáculos, para poner trabas, para detenerte, para tumbarte. Pero dice Jesús: ánimo, yo he vencido al mundo. Y podemos proclamar, como dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Y es que, hermano, hermana, en el Evangelio Jesús claramente nos dice: pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Tú ya no perteneces al mundo, yo ya no pertenezco al mundo. Tú perteneces a Cristo, tú perteneces a Dios, tú perteneces al cielo. Ya no le perteneces al mundo, ya no le perteneces al infierno, ya no le perteneces a Satanás, porque Cristo te ha elegido, porque Cristo me ha elegido. Colosenses 1:13 nos dice: Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Tú eres de Cristo. Jesús nos ha sacado del mundo, de las maneras mundanas de pensar, de la codicia, del egoísmo, de la arrogancia, para que caminemos con Él en esa vida abundante, en la vida del Espíritu, en la vida de la bendición, en la vida del amor. Ánimo, yo he vencido al mundo. Y podemos entonces, cada uno de nosotros, proclamar como San Pablo: en Cristo somos más que vencedores. Y si Cristo está conmigo, nada ni nadie contra mí. Ánimo. El mundo te odiará. El mundo me odiará. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores está de nuestro lado, está de nuestra parte. Esforcémonos, pues, para seguir siempre unidos a Jesús. Así como en los evangelios anteriores, Jesús continuamente nos decía: permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú eres la fuente de bondad. Tú eres la fuente de sanación, tú eres la fuente de liberación, tú eres la fuente de salvación. ¿A quién iremos, Señor? Ayúdanos, Señor, a permanecer y a perseverar. Y cuando estemos en una encrucijada, que siempre optemos por seguir tu voluntad, por seguir tu palabra, por seguir las enseñanzas de la Iglesia Católica. Madre María Santísima, pedimos tu poderosa intercesión para que, así como tú caminaste firme con Jesús, aún durante su calvario, así también nosotros podamos caminar con Jesús
firmes hasta el final. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú lo dijiste, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Hermano, hermana, si esta pequeña reflexión ha sido de bendición para ti, y si tú crees que pueda ser de bendición para alguien más, yo te voy a pedir que la compartas. Acuérdense de suscribirse al canal, de darnos un like con el dedito gordo hacia arriba y prender la campanita de notificaciones para que cuando subamos a los videos les llegue una notificación. Que el Señor los bendiga grandemente, que nuestro Señor Jesucristo los cubra con su sangre preciosa, que nuestra Madre María Santísima los cobije con su santo manto y San José Castísimo, esposo de María Santísima, los guarde en esos brazos poderosos de amor y de protección. El Señor les ama grandemente y nosotros también. En el amor de Jesús, María y José, se despide de ustedes su hermano en Cristo, Ramiro Equigua. Que tengan un bonito día lleno de bendiciones.